Pasamos al otro tipo de sonda que es la nasogástrica. ¿Ok? Nasogástrica. Hay nasoyeyunal también. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de la nasogástrica. El contenido que vamos a revisar es el siguiente, paso a paso. ¿Ok? Anatómicamente, ya sabes tú que desde la nasofaringe, la orofaringe y la faringe propiamente dicha, todo está comunicado. ¿Ok? Todo está comunicado en la parte posterior. Hay un órgano muscular que es la lengua que puede complicarnos la situación anatómica porque puede caer acá. Después, abajo de la orofaringe, ¿okay? Vamos a tener la epiglotis. La epiglotis es aquella que nos permite poder respirar sin ahogarnos y viceversa, poder comer sin ahogarnos respiratoriamente, porque es la que se abre y se cierra a la hora de que el aire pase a la laringe en los pulmones o a la hora de que los alimentos y la sonda pase al esófago. ¿Okay? Eso es muy importante. La epiglotis. ¿Okay? Vale. Esto va a irlo viendo porque por eso, por esta anatomía, es que nosotros vamos a tomar estas medidas y las vamos a reforzar más adelante. O sea que se mide desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y de ahí se va a medir hasta el apéndice cifoide o lo que nuestras abuelitas le llamaban la boca del estómago. Hasta ahí el epigastrio medimos, ¿okay? Y eso son todos los centímetros y el largo de la sonda que para ese paciente vamos a introducir. Por eso, esto es muy individualizado. No podemos decir, ¿cuánto se introduce de la sonda nasogástrica? 15 centímetros. Varía. Si tú eres pequeña, vas a necesitar menos. Yo mido 1,80, voy a necesitar más de largo. ¿Okay? Por definición, ¿qué es sonda nasogástrica? Es la introducción, puede ser una técnica, es otro procedimiento, en el cual una sonda flexible se introduce hasta la cavidad gástrica. ¿A través de qué? De las fosas nasales, ¿sí? Pasa por los cornetes, veíamos aquí, fosa nasal, cornetes, nasofaringe, orofaringe, hasta llegar a el estómago, con los fines de alimentar, con fines terapéuticos y con fines diagnósticos. Un ejemplo de cada uno. Uno, paciente en unidad de cuidados intensivos que no tolera la vía oral, entonces podemos introducirle siempre alimentación enteral por sonda. Ese es el primer paso. ¿Okay? Terapéuticos, por ejemplo, alguien que llega con sospecha de sangrado de tubo digestivo superior. Nosotros podemos introducir la sonda para verificar si hay salida de restos hemáticos o hay salida de pozol de café. Y así poder diagnosticar un sangrado de tubo digestivo superior activo o inactivo. Y diagnósticos, perdón, ese era el diagnóstico. Terapéutico es cuando yo voy a introducir algún material o algún medicamento, darle alguna, por ejemplo, acetaminofén triturado y diluido en agua y se lo voy a introducir por acá, o le voy a introducir, por ejemplo, agua helada para parar el sangrado gástrico. Eso es lo terapéutico. Realmente la sonda es flexible y delgada, tubular en la mayoría de las veces, y se utiliza para introducir o retirar fluidos. Tenemos sonda Nelatón igual para uso de intubación nasoesofágica, nasogástrica, es igualita a la transuretral. El material del que está hecho, silicón, tiene una punta con un orificio y tiene su embudo, que es la base. Mide aproximadamente 42 centímetros cuando es nasogástrica. Si es nasoyeyunal, es mucho más larga y puede ir de los tamaños desde 8 frames hasta 20 frames. La sonda de Levin es la nasoyeyunal. Mira la diferencia, mide 115 centímetros, es un
poco más gruesa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando es nasoyeyunal necesitamos dar para alimento, ¿sí? Entonces, ese tiene que ser un poquito más de más calibre. Y es de polivinilo, una sola luz, una punta cerrada, 4 orificios laterales, ¿ok? En su extremo distal y obviamente su embudo o su cono para en la base para poder conectarlo a cualquier otro tipo de sonda. La sonda de Salem es muy poco frecuente acá, muy parecida a la de Levin, la confundimos algunas veces, hay algunos donativos y podemos verla, pero la diferencia es que tiene mucho más orificios, tiene marcas que permiten conocer la longitud, ¿ok? Y se utiliza para lavado gástricos, irrigación gástrica continua también. Puede ser de una o dos lúmenes o luces. La sonda de Ewell, okay, vaya viendo el dibujo, se parece mucho a la sonda de Sengstaken-Blackmore, que tiene dos balones, el balón gástrico y el balón esofágico. ¿Sí? El nombre por quienes lo inventaron. O sea, y en su interior, además de los agujeros en la punta, vamos a encontrar diferentes lúmenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno es para identificar y poder insuflar el balón gástrico, la otra el balón esofágico, la otra para poder aspirar, ¿ok? Y las vamos a utilizar para eso, para terapéutico, para sangrado de varices esofágicas. Es muy frecuente que utilizamos la sonda de Ewell o la sonda de Sengstaken-Blackmore. Para intoxicaciones exógenas también, y su diámetro es de grueso calibre. O sea, aquí definitivamente es mentira piadosa que le digas al paciente, no, doctor, no, señor, no se preocupe, no le va a doler, esto va bien lubricado. O sea, le va a raspar de amores. ¿Okay? Y porque por ser terapéutico necesita tener muy buen tamaño. Y aquí vemos los longitudes, los diámetros, y lo vamos viendo cada una de ellas. Pueden ir desde el recién nacido de 12 frames, ¿okay? Hasta el adulto 22-30 frames. ¿Cuáles son las partes de la sonda nasogástrica? Mira, la punta, o el extremo, o el ápex. Tiene una punta, siempre va a ser Roma, tiene diferentes orificios, ya lo vimos, y eso diferencia una u otra sonda. Tiene su tubo o cuerpo, y tiene su adaptador o embudo, ¿sí? Donde ahí pueden salir otras ondas, o ahí puede salir su tapón para mantenerse estéril, para no permitir la entrada de bacterias, ¿sí? O puede ser que ya inmediatamente se conecte a otro, y algunas tienen marcas en el cuerpo o en el. ¿Cuáles son las indicaciones? Siempre diagnósticas y terapéuticas. ¿Okay? Para darle alimentación enteral por sonda, así se llama, administrar algunos medicamentos, descompresiones gástricas en los pacientes posquirúrgicos que hacen obstrucción intestinal por hilio paralítico. Podemos descomprimir el estómago con la sonda nasogástrica, prevenir aspiraciones en quienes pacientes con trauma craneoencefálico severo que tienen riesgo de aspirar. Entonces nosotros le colocamos la sonda para lavado gástrico, diagnóstico, para seguimiento en el tubo digestivo superior, sangrado de tubo digestivo superior. ¿Cuáles no? Momentos que no tenemos que colocarlo. Vemos acá, obstrucción. Tenemos que pelear, si no pasa, no pasa. Por eso es bien importante la técnica. Ya te la voy a mostrar más adelante. Porque a veces la sonda entra en el orificio e inmediatamente topa. ¿Sí? Topa en los cornetes y estamos puyar y puyar y de repente empieza a sangrar. Porque esa es mucosa, muy sensible. Entonces, por eso es muy importante la técnica, la posición del cuello y la cabeza. Eh, Traumatismos maxilofaciales, grado 2 y grado 3, contraindicado introducir la sonda. ¿Por qué? Porque esos traumatismos maxilofaciales o LEFOR generalmente tienen acá. Nosotros introducimos acá para adentro. Acá está la lámina cribosa, la base que nos comunica con el cerebro.
Entonces allí puede estar fracturado, inmediatamente la sonda va hacia arriba. Y ahí tenemos algunas otras, sospecha de perforación esofágica. La presencia de varices esofágicas severa no es una contraindicación absoluta, ojo, pero sí exige valorar muy bien, pero que en este caso estamos hablando de que, vamos, si viene el paciente agudo y hay sonda de Sense-Token, pues ese le toca y ese hay que. Los materiales que vamos a utilizar, pues primero en una mesa tenemos que tener gasas estériles, agua, solución salina, utilizar o un estetoscopio o un botecito con agua, guantes descartables o desechables, mucho lubricante, la sonda obviamente, y vuelvo a repetirlo, es igual que en la sonda transuretral, aquí los kits ya vienen completos, pero aquí hay que armarlo con todo esto. Obviamente después debería venir su adhesivo o su fijador, ¿verdad? Pero aquí viene su esparadrapo, tijeras y bolsas para los residuos. Bueno, hay cantidad, ¿sí?, de formas, pero la más utilizada es esta. No tenemos que poner al paciente sentado. Sentado a 90 grados es una mala técnica, ¿sí? Es mejor acostado, si es posible, sin respaldo o ligeramente con respaldo a 30 grados. Vamos antes a informarle al paciente en qué consiste el procedimiento, qué es lo que va a sentir y qué es lo que va a hacer. Y obviamente pedirle su autorización porque es necesario. De ahí preservamos la intimidad y eh, posicionamos al paciente. Eso significa ayudar al paciente a colocarse. ¿Cuál es la posición? Ya dijimos, el punto dorsal, 30 grados puede ser, o a 0 grados. Hiperextensión del cuello, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú te fijaste al inicio, voy a ir al inicio, discúlpame, vamos a la anatomía. Mira cómo es esto. Si yo introduzco mi sonda acá, ¿qué es lo primerito que va a hacer? Irse recto, ya no va a agarrar acá la curva y va a topar. ¿Okay? Y ahí vamos a estar chocando con la lámina cribosa o con los cornetes hasta que sangre. En cambio, si yo hiperextiendo el cuello, esto va a ser una línea recta completamente y va a ser mucho más fácil. Se va a encuadrar completamente y de acá hasta la nasofaringe y ya la parte de la orofaringe y la faringe, propiamente dicho. Luego vamos al procedimiento. Hay dos técnicas. Nosotros después de que ya tenemos acá, hicimos la buena posición, vamos introduciendo con mucho lubricante la sonda, despacio, ¿sí? El primer tope, ya te dije en los cornetes, orientás, ¿sí? Y vas despacito, el lubricante se mueve en la sonda, y vas a llegar a un tope que es la epiglotis. He dicho antes, previamente, tienes que tomar la medida. A ver, ya tenés la medida, marcas la zona, ¿sí? No se te vaya a olvidar eso. Porque si no, cuando ya vayas para adentro, voy a decir hasta dónde la tengo que introducir. ¿Okay? Y mientras más sonda vas metiendo, más da el reflejo nauseoso. ¿Qué es el reflejo nauseoso? Es por la epiglotis. Entonces, cuando tú entras, pasas, llegas, topa, vas a sentir el primero que hace, ahí para, no sigas produciendo la zona. Calma al paciente, tranquilo, tranquilo, eso es normal, ya le expliqué anteriormente. Ahora es el momento en que usted va a tragar, saliva o a deglutir saliva. ¿Sabe qué hacer? Se ve acá. En ese momento, cuando él traga, es que se cierra la tráquea, ¿okay? Y ahí introduces unos cuantos centímetros, unos 8 o 10 centímetros la sonda. O sea que la agarras de la sonda, la agarras desde bien lejos y le introduce. Le glute y le introduce. Y paras. No es que ya entró y a meterla de un solo porque la cantidad nauseosa, la sensación de ahogo que él va a sentir es horrible. No, vamos por segmento. Está acá, topa. ¿Okay? Y entonces empieza. Esto, trague de gluta, haces y usted introduce. Paras. Trague de gluta esta vez y avanzas.
y avanzas y avanzas y avanzas hasta la marca que tienes de tu sonda. Algunos dicen incluso que le des de tragar agua. Eso, en lo personal, no me parece nada lógico, no me parece nada funcional, porque le dan más ganas de vomitar. ¿Ok? Ahí están las medidas, es igual en todos, en el bebé, en el infante, en el adulto, pero hay que tomarla súper bien a conciencia, es decir, saber de aquí del ápex, saber dónde está el lóbulo de la oreja o el ángulo de la mandíbula, y aquí bien tocar el apéndice sifoide para poder tomar bien la medida. Mire, doctor, ¿y eso me garantiza? Sí, ahí vas a estar justo en la parte de arriba. Puedes introducir también otros 5 o 8 centímetros y ya va a estar hasta adentro en el estómago. Volvemos. Dos tipos de pacientes. Tenemos pacientes conscientes que nos van a colaborar y tenemos pacientes inconscientes, ¿sí? Pero a pesar de que esto está así, pues nosotros la vamos a colocar siempre con la misma. Puntos críticos te los mencioné. Primero los corneos. ¿Cómo los evitamos que sangren y dañarlos? Hiperextensión del cuello. Y el otro, el epiglotis, donde ya vas a llegar, vas a tocar e inmediatamente te va a dar ganas de vomitar. Ahí paras y no te muevas. Tranquilo, ¿ok? Y de ahí o tranquilo. Degluta y avanza un pedazo, paras. Degluta, avanza otro pedazo hasta llegar a tu mano. Ok, y aquí los tenemos, lo que te expliqué. Si no hiperextendemos, chocamos acá. Y si avanzamos demasiado rápido, la misma epiglotis nos va a dar ese reflejo nauseoso por estarlo tocando y estimulando. Esta es la posición que yo te decía. Una vez vi a una colega eh, sentado en un momento dado tratando de meterle la sonda y eso es imposible. Sufrimiento maligno. ¿Qué hacer si la sonda no avanza? Si el paciente le da exceso de tos, si el paciente se pone cianótico, o si el paciente le da náuseas y vómitos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a verificar que todo esté bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si la sonda no avanza y solo hemos introducido así? Está chocando con los cornetes, no está en hiperextensión, lo hiperextendemos más y avanzamos. Voy por partes. ¿Qué pasa si el paciente le dan náuseas y vómitos? Estás tocando la epiglotis y queremos meter a la carrera, la está rozando y le va a dar más y más se va a desesperar. Eso no lo tienen que hacer. Y estos dos últimos se comprueban, puede ser que esté la sonda en la tráquea. ¿Sí? Si el paciente le da exceso de tos, se ha ido a ese lugar. Si se pone cianótico, también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comprueba? Hay dos métodos. Uno, con una jeringa con aire y el estetoscopio en el epigastrio, pasamos el aire y vamos a escuchar el burbujeo o borboteo. ¿Ok? Y en la otra técnica, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, es bien sencillo. Nosotros vamos a colocar, vamos a tener un depósito de salino o agua y lo que vamos a hacer es colocar el embudo o la base de la sonda e introducirlo. Sí, hay burbujeo que coincide con la respiración y tiene todo lo demás que se está ahogando, que se está poniendo cianótico, está en los pulmones. Si no hay ningún burbujeo ni nada, pues está correctamente colocada en el estómago. Importante hacerlo bien la prueba para que después con seguridad podamos utilizar esa sonda y no le causemos ninguna complicación al paciente. Por último, posterior al procedimiento y haber verificado, pues hay que fijarlo. Hay sistemas especiales como estos, el chivo que así fuera, una sola pega, bolitas ahí para poder enrollar la sonda y listo. Pero no, aquí la técnica es espadadrapo. El espadadrapo todo lo puede. Estas son las complicaciones. Si no hemos evaluado bien al paciente, nos puede pasar esto. Es increíble.
Está introduciendo la sonda y boom, se va en el paciente traumatizado, politraumatizado, con LEFOR 2 y grado 2 o grado 3, lesiones maxilofaciales. Podemos causar broncoaspiración si seguimos intentando meter la sonda y la metemos hasta lo que es la tráquea, estomatitis o parotiditis, hemorragias gástricas. Cuando podemos causar hemorragias gástricas, cuando no calculamos bien el tamaño de la sonda y pasa raspando toda la mucosa, las varices esofágicas, para colmo tenía, y entonces producimos erosión, no solamente en las varices esofágicas, sino que también a nivel nasal. Arcadas o vómitos incoercibles, la sonda no está bien colocada. ¿Cuáles son los cuidados generales de la sonda? Va a depender para qué la utilizamos. Pero lo principal es que siempre tiene que permanecer permeable. ¿Cuáles son aquellas que se tapan? Las sondas más gruesas, las de Levin, las que utilizamos para dar alimentación enteral por sonda. Siempre después de la alimentación, que le llega a poner nutrición, cuando eso termina, tú tienes la obligación de agarrar una jeringa con 10 cc de salino y lavar la sonda, quitarle ese residuo para que no se tape. Porque te imaginas que solo por eso, si le tapó por residuos de comida, va a haber que colocarle una nueva sonda. Entonces hay que hacerlo diariamente después de la alimentación. Observar las características del drenaje siempre y cuantificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se lo introducimos por obstrucción intestinal, ver que drena el líquido biliar o líquido de retención abdominal, etc. Detectar las complicaciones tempranas por la sonda como irritación nasal o el sangrado, prevenir la resequedad de la boca, permanece así, respirando, entonces si le produce resequedad hay que darle alguna torunda con papada de salino, que esté tomando agua suficiente, y la limpieza las veces necesarias. ¿Cuándo retirar la sonda? ¿Okay? Hay criterios. Primero, cuando hayamos resuelto la patología por la cual se le colocó. Ejemplo, ya no está obstruido, ya fue al baño, ya no está distendido, retiramos la sonda, le quitamos el régimen. Cuando el paciente ya no está inconsciente, ya está consciente, ya pasó su periodo de alimentación enteral por sonda y empezamos a proveerles ya de gluten, con una jeringa y salina, ya de gluten, muy bien, entonces retiramos la sonda y vamos a iniciar la alimentación normal. Cuando existen complicaciones secundarias, yo evidencié una complicación, por ejemplo, la que se va al cerebro o la que se va a la tráquea o los pulmones, la retiro inmediatamente. Y por último, cuando hayan pasado más de 14 días, o 14 días, mejor dicho, con el paciente inconsciente y con alimentación y problemas para deglutir, ese es el momento y la indicación de hacerle una gastrostomía de alimentación. Ya no puede seguir con la sonda. ¿Por qué? Porque le da atrofia esofágica y más complicaciones a futuro. Para el retiro de la sonda, vamos a utilizar la técnica, la vamos a repasar paso a paso. Lavamos primero las manos, preparamos todo que esté listo, nos colocamos guantes, le explicamos al paciente lo que le vamos a hacer, qué es lo que va a sentir y que es normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después andan diciendo que la doctora me quitó y me estaba ahogando y ella tuvo la culpa. Si, por ejemplo, vemos que le sale un poquito de sangre y ella tuvo la culpa. Entonces, cuidado con eso. Le explicamos bien que va a sentir las náuseas, que se la vamos a ir retirando poco a poco, etc. Primer punto, antes de retirarla, pinzarla. Pinzar la sonda, en el trayecto de ella, y retiramos el adhesivo, pedimos al paciente que inspire y que saque el aire despacio y que esté haciendo eso varias veces y nosotros vamos retirando con mucho cuidado la sonda. Por último, limpiamos las fosas nasales, nos desguantamos todo a lo bioinfeccioso, a la bolsa roja, por favor. Y eso es lo que te traía para estos temas.